curva de velocidad en función de concentración. Sí, y dependiendo, como les dije, dependiendo de qué nos daban, entonces buscamos una u otra cosa. Si nos dan las concentraciones, obviamente tenemos que determinar los taos. Si nos dan los taos, tenemos que determinar las concentraciones. Entonces, ¿qué guía es esa para abrirla aquí de una vez y ver el problema? Profe, la que usted envió que tiene unos ejercicios resueltos y otros propuestos. Ok, déjame ver si la tengo por aquí. Problema de combinación de reactores. Ok, ya la encontré. Entonces, ¿qué ejercicio es? Creo que es el 3 de los que están resueltos. 3 o 4 por ahí. Vamos a ver. El 4. El que dice dos reactores de mezcla completa de distintos tamaños están conectados en serie. Se sospecha que el orden en el que están conectados, así como el tipo de reacción, pueden afectar el grado de conversión para el caudal de alimentación dado. Determínese en general para las reacciones con curvas de velocidad de concentración cóncavas o convexas qué reactor debe ponerse en primer lugar, cómo se aplica esto a una reacción de orden n. Entonces, este ejercicio como tal es un ejercicio teórico, sí, en el cual obviamente no disponen de datos. Entonces, como aquí ellos distinguen cuál es un TAO, cuál es un reactor grande y un reactor pequeño. Eso se distingue por esta pendiente. Si recuerdan en la ecuación de la presentación, esas pendientes, cada una de estas pendientes es el inverso de tau. ¿Sí? Y tau es directamente proporcional al volumen. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, obviamente, si tenemos una pendiente muy grande, una pendiente muy empinada, entonces eso implica que sería un tau muy pequeño, es decir, un volumen muy pequeño. Y si es una pendiente que tiende a cero, entonces sería un tau que tiende a infinito, por lo tanto sería un reactor grande. Pero como les digo, esto que está aquí es de manera general. En función de tienen que hacerlo en función de la velocidad. Entonces primero plantean su curva de velocidad. En este caso vamos a empezar con esta, que es n mayor a 1, curva cóncava. Entonces, claro, aquí sin datos es difícil mostrarlo, porque las líneas simplemente se están trazando en general. Pero el modo de resolver ese problema o resolver ese tipo de problemas es como les dije, estas líneas, estas pendientes están dadas en función de estas ecuaciones, ¿sí? Donde cada pendiente es el inverso de tau. Como son el inverso de tau, o sea, es esta ecuación, y esta ecuación viene de la ecuación del diseño del RTMC. Entonces, obviamente, los menos RA, cualquier menos RA está en la curva, y hay diferentes CA para diferentes puntos, pero el problema está, bueno, si partimos de CA0, entonces vamos a al primer punto de la
curva, pues sería el punto A, estamos en CA0, sin velocidad, entonces cuando entre el reactor, la concentración A, o sea 0, entre el reactor cae directamente a la concentración de salida, que sería la concentración de la curva, ¿cierto? Y esa concentración de la curva está asociada a una velocidad que es la velocidad en ese mismo punto. Entonces ese punto es mi primer punto. Y ese punto depende del tau. ¿Sí? ¿Cómo determino yo esa línea recta? Bueno, esa línea recta es del TRA, que sería aquí la velocidad es 0, aquí la velocidad en este punto, aquí es la velocidad en este punto, sobre delta CA, que sería CA0 menos CA. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo yo determino cuánto vale ese CA y cuánto vale ese menos RA? El problema está en que yo necesito saber, cuando yo arreglo esta ecuación me queda este tipo. Yo necesito saber, bien sea la concentración a la salida o el tau. ¿Sí? Si yo conozco la concentración a la salida, yo puedo despejar tau, que es el inverso de la pendiente. Si yo conozco tau, puedo determinar la concentración a la salida. Si ven cómo se utiliza esa ecuación, esa gráfica, mejor dicho. ¿Aló? Sí, o sea, como les digo, es difícil verlo sin tener un problema con datos. Pero entonces es eso, o sea, ustedes tienen que tomar los datos de menos RA versus la concentración. Eso le va a dar una curva, bien sea cóncava o convexa, dependiendo del orden de la reacción. Sí, entonces vamos a buscar cuánto vale la concentración al punto B o cuánto vale el tau del primer reactor. Por eso le digo, va a depender de qué tengamos, ¿sí? Si tenemos el tau, simplemente ya sabemos cuál es la pendiente, simplemente hay que trazarla, ¿sí? Seleccionando cualquiera dos puntos al azar en la curva, ni siquiera tienen que estar en la curva. Si yo tengo tau, yo voy a suponer un menos RA que esté por encima de la curva, o sea, que no esté en la curva, sino, por ejemplo, si estoy aquí, CA0, este CA0 digamos que es 8, por ejemplo, CA0 8, velocidad 0. ¿Sí? No conozco tau, entonces necesito determinar tau. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo necesito entonces, para determinar tau, necesito la concentración al punto 2. Entonces, simplemente, si me dan la concentración al punto 2, entonces yo despejo tau de la ecuación. Ese es, por así decirlo, sencillo. Porque simplemente yo trazo una línea recta desde el punto de la concentración 2, sería CA1, porque sale del primer reactor. Trazo esa línea recta donde corte con la curva, ese es el punto de trabajo de ese RTMC. No sé si me siguen. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a trabajar aquí un momento. Vamos al primer caso, que sería el caso en el que no tengo tau, sino que tengo el que hallar tau. ¿Sí? Alguien puede despejar, vamos a llamar, este es el punto
¿sí? Si, y vamos a hacerlo con el primer reactor. Sí, si trabajo con el primer reactor, tau 1, entonces el inverso de tau 1 por la ecuación de diseño del reactor es delta RA sobre menos delta CA, ¿cierto? Ese es el caso de un RTMS en general. Simplemente tengo invertida esto. Esto es 1. ¿Sí? ¿Por qué es negativo aquí el tau? Porque acuérdense que tau es igual a... Vamos a hacerlo más gráfico. Recuérdense que tau es igual a C0 menos C1 sobre menos RA1. ¿Sí? Y entonces, para que esto quede como delta, aquí abajo, simplemente lo multiplico por menos 1. ¿Sí? Entonces el negativo pasa aquí con el tau. Eso fue lo que pasó con esa ecuación en realidad. ¿Sí? Si yo despejo tau, entonces la ecuación me queda, vamos a ver, segundo igual a C0 menos tau por menos RA. Sí, en principio esta sería la ecuación. Vamos a decir que este es tau, por no buscar. Sí, entonces, ¿qué pasa? Vamos al primer caso, o uno de los casos, que es que no tengo tau. Si no tengo tau, el problema me tiene que suplir con la concentración, porque obviamente no me voy a poder mover por esta curva si yo no tengo la concentración. Entonces, si yo supongo que este es un CA0 de 8, vamos a suponer que este valor de aquí es 8, ¿sí? Entonces yo necesito saber cuál es este punto en la curva, ¿sí? ¿Qué es lo que satisface esta ecuación? Yo voy a saber que este C1 no lo conozco CA0, si no conozco tau, entonces no puedo hacer nada. Entonces, empezando con el caso en el que no conozco tau, entonces necesariamente tengo que tener cuánto es la concentración a la salida del primer reactor, o la conversión a la salida del primer reactor. Si tengo la concentración o la conversión a la salida del primer reactor, entonces yo lo que voy a hacer para estos casos, voy a trazar una línea recta que va a pasar, que sería equivalente a esa concentración 1. ¿Sí? Voy a trazar esa línea recta que va a ser paralela al eje de las Y o al eje de menos RA, y en el punto donde esa línea recta de valor C1 corte con la curva, en ese punto es donde va a intersectarse la curva del reactor, o es lo que sería esta pendiente, esta ecuación, ¿sí? Para mi primer reactor, ¿sí? En ese punto ya yo tengo cuánto vale menos RA, que es el valor que me falta, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Ok. Entonces, tengo menos RA, entonces tengo C1, tengo CA0, tengo menos RA, puedo despejar el tau del primer reactor. Con cada uno de los reactores subsiguientes, en los casos que conozco la concentración de la salida de los reactores subsiguientes, ¿sí? Porque
porque si no conozco ni la concentración de salida, si no conozco ni la concentración de salida ni el tau, no puedo hacer nada porque esta curva podría tocar cualquier punto, esta línea recta podría tocar cualquier punto en esta curva. ¿Sí? Porque esa curva es directamente, es el inverso de tau. ¿Sí? Entonces no puedo simplemente tomarlo aleatoriamente. Entonces necesariamente tengo que conocer las concentraciones a la salida de los reactores para determinar los tau. Entonces está claro esta forma, cómo determinar los tau conociendo las concentraciones. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa? El otro caso o el otro tipo de problemas que son en los cuales conocemos los taos. Entonces, si yo conozco los taos, obviamente también tengo que conocer CA0. Por lo general es uno de los datos iniciales de los problemas. Entonces, conocería CA0 y conocería tau y me quedaría C1 y menos RA sin conocer que son el punto en la curva en el cual no conozco, ¿sí? Pero recuerden que esto es una línea recta. Entonces, como es una línea recta, partiendo desde este punto C0 o CA0, yo puedo seleccionar o introducir cualquier valor en lo que sería el menos RA y multiplicarlo por tau, a eso restarle CA0 y eso me va a dar un valor X de C1. Entonces si yo seleccionara un punto X, por ejemplo por aquí, yo digo y selecciono, no sé, CA de 5, ¿sí? Entonces yo selecciono CA de 5 y despejo menos RA, o selecciono un RA de 800. Yo despejo un RA de 800, selecciono un RA de 800, lo sustituyo en esta curva, lo sustituyo en este valor, lo multiplico por el tau, eso le resto, eso se lo resto a CA0 y eso me da un valor de C que podría estar a esta altura, una cosa así. Entonces, ¿cuál es mi deber después? Bueno, mi deber después es trazar una línea desde CA0 hasta ese punto y el punto que corte con esta curva va a ser mis valores de RA y CA1. ¿Sí? En este caso, viéndoles el punto de vista de esta gráfica, estas líneas rectas, que son los taus del inverso de los taus de los reactores, son de este tipo. O sea, sería los valores de X van a ser igual a un valor de X inicial o mi valor de X0 menos la pendiente, que sería tau, por el valor de Y. Ese es más o menos esta ecuación. ¿Sí? Hay que trabajarlo obviamente con esta para no confundirse. Pero, como les digo, tenemos tau. Entonces, como tenemos tau, suponemos cualquier valor de RA, ¿sí? Y eso nos va a dar un valor X de C en esta ecuación, conociendo CA0 y tau. Ese valor va a quedar, bien sea por encima o por debajo de esta curva. La idea es que quede por encima. Simplemente después que tengamos ese valor de SRA con SCA,
Eso va a ser un punto en cualquier parte de la gráfica, no necesariamente tiene que tocar la curva. Y nosotros vamos a trazar una línea recta desde la concentración inicial hasta ese punto. Esa línea recta que trazamos es la pendiente del inverso de tau, y el punto en el que esa línea se cruza con la curva de velocidad versus concentración es el punto de operación del reactor, que son los valores originales de CA1 y menos RA1. ¿Está claro eso? ¿Me siguen? Ajá, María. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a eliminar todas estas líneas. Ajá. Estoy en mi primer reactor. ¿Sí? Mi primer reactor, de nuevo, en este el punto de operación es este punto que está aquí, que es el punto en el que esas dos líneas se cruzan. Esa parte, ahora sí está claro. Entonces ese valor es mi valor de menos RA1 y CA1. Ok. Eso es para el primer reactor. Si yo sigo un segundo reactor, entonces ahora trazo una línea vertical hacia abajo. Y este es el punto C1. ¿Sí? Desde aquí va a partir mi segunda línea de operación. Esa segunda línea de operación viene dada por esta ecuación también, pero ahora sería
¿Sí? Este es para el primer reactor, este es para el segundo reactor. Recuerden que esto está basado en que los estados son diferentes. Entonces para el segundo reactor voy a hacer lo mismo. Yo tengo mi primer punto, que es este punto, que es C1. C1 de velocidad 0. Voy a suponer un punto cualquiera de velocidad 2. En este caso, no sé, vamos a suponer 600. Yo supongo 600, entonces por 600 resulta que 600 el punto está por aquí. Yo sustituyo aquí 600 aquí, lo multiplico por tau 2, C1 le resto eso y me va a dar el punto C2. Pero eso va a ser un punto cualquiera que voy a sustituir ahí. Después voy a trazar una línea recta desde abajo, desde el punto de abajo hasta el punto de arriba. Y esa es mi segunda línea de operación con este pendiente el inverso de tau, donde mis valores de RA, mis valores de RA2 y CA2 son el punto aquel en el que la gráfica se corta con la línea recta. Y así sucesivamente se va haciendo también que se le haga un reactor adicional. ¿Está claro esa parte? ¿Está claro cómo determinar entonces las concentraciones y los tau en el... Cinco, ok, 6.10. Ajá. ¿Qué problema presentas a la hora de plantear el 6.10? El 6.10 dice, es un reactivo con inicial 2 molar a un reactor de flujo pistón de 10 litros que está preparado para recircular parte de la corriente de salida. La reacción en la estequiometría es la que se muestra y se desea una conversión del 96%. Se debe utilizar